why you joined and what service you do. Okay. Voy a hacer una rueda alrededor de los que están para que me digan quiénes son, dónde están y por qué se unieron. ¿Quiere que empiece yo? Do you want me to start? Yes, please. Okay, so I'm David, soy David, vivo en Alachua y primera vez que estoy de traductor. First time I'm doing translator, so I'm living in Alachua. Oh, you live in Alachua, near me. Yep. Okay, and what do you do there? Básicamente, nada, mi servicio es, tengo un servicio los jueves. I have a service on Thursdays to wash the pots for the ladies. Oh, that's wonderful. And yeah, and fold the clothes, doblar la ropa de los de la cocina, of the kitchen. Welcome to Crazy America. Thank you. Okay, who else would like to say something about themselves? I mean, do you know what word everyone likes to hear more than any other word in the world? ¿Saben qué palabra les gusta escuchar más que cualquier otra en el mundo? Can somebody tell me what is the word everyone wants to hear the most? Who can tell me? ¿Alguien me puede decir cuál es la palabra que más que todo el mundo quiere escuchar? Thank you. Thank you. Oh, yeah. Gracias. No. What's the word everyone likes more than any other word? There is one that everyone on the planet likes more than other words. I don't care what country or nationality. Hay una palabra que es For a minute. mucho mejor, que es mucho más deseada que todas las otras. The psychologist, yes, somebody wrote it, their own names. Sus nombres. Even when we're a little child, we like hearing our name. Desde que somos muy chiquitos, nos encanta escuchar nuestro nombre. So, tell me your name and tell me something about you. Así que, por favor, díganme su nombre y algo acerca de ustedes. Okay, we have one hand raised. Now, Vrinda, say your name and tell me something about you. Hi, Krishna. My name is Navavrinda Devidasi. I am disciple of His Holiness Dhanvantari Swami Maharaj. Me llamo Navavrinda Devidasi. Mi español es muy malo. Por favor, perdóname. Yo soy discípula de Dhanvantari Swami Maharaj. I live in Brazil, and here I served as zonal supervisor of North and Northeast of Brazil. And yo vivo en Brasil. Sirvo como supervisora zonal del norte del país. And I joined because I study Srimad Bhagavatam in the Bhakti Vaibhava course at Instituto Jaladuta, Jaladuta Institute, sorry for that. And I think there is interesting hear your experience with the Srimad Bhagavatam. Estoy aquí porque yo estudio el Srimad Bhagavata en Bhakti Vaibhava y me intereso por escuchar las experiencias de un devoto senior con el Bhagavatam. Más una vez, perdóname por mi español. Hare Krishna. Thank you. I can understand. Thank you. Very good. And Dhanvantari is an old friend of mine. I always tell him he's transcendental because he used to be a dentist. Dhanvantari es un gran amigo mío. Suelo decir que es trascendental porque él solía ser un dentista. Okay, who else would like to introduce themselves? I know a little bit who I'm speaking to. Any other hands? ¿Alguien más se quiere presentar? ¿Quiere escuchar a alguien más? Haribol, Hare Krishna, mis reverencias.
Mi nombre es Janmastami Das, soy discípulo de Hridayananda Das Goswami. Vivo en Merlo, provincia de San Luis, Argentina. My name is John Masamidas. I live in Merlo. It's a province in Argentina. Okay. Y Oh, very good. I'll be speaking to Hridayanand Raj as soon as we're done. We speak almost every day. Voy a hablar con Hridayananda Maharaj. Tan pronto terminemos, hablamos casi todos los días. Okay. Can I have one or two others tell me something about yourself? Oh, one more volunteer. ¿Alguien más? ¿Un voluntario más? ¿Quiero escuchar a alguien más? Hi, Hare Krishna. We are Kishore Syam Das and my wife Kanakani Padma Devidasi. Hare Krishna. We are from Argentina. Somos Argentina. Disciples of Jayapataka Swami Maharaj. A disciple of whom? Jayapataka Swami. Oh, okay. I speak to him every Tuesday. We speak every Tuesday. Hablo cada martes con Jayapataka Yeah. Maharaj. Our service is Bhakti Vriksha, Food for Life. This program with Prema Rupa and Prema Rupini. Thank you for being here. They are part of the organization, Prabhu. They are part, Kanakangi and Kishore, of this wonderful program. Very good. Okay, Yes. and Menaka Devi. Hare Krishna, Prabhu. Soy Menaka Devidasi, iniciada por Harikesha Prabhu y refugiada a los pies del loto de Srila Prabhupada y de todos los Vaishnavas. Y actualmente colaboro en una página de Bhagavad Gita donde soy moderadora. Y bueno, mi idea es seguir con Sankirtan, que en este momento acá en Argentina está bastante difícil y bueno, proyectando para más adelante poder distribuir los libros. Y estoy por la misericordia de Prema y Premi. So, if I get, si lo tuve bien, she manages a website for the Bhagavad Gita, and she's here by the mercy of Prema and Premi to learn more. Okay, very good. Okay, seeing no more hands, we will continue. Como no veo más manos, vamos a continuar. Who here has been to Vrindavan? You can raise your hands, at least those are video I could see. ¿Quién ha estado acá en Brindavan? Pueden levantar sus manos, así puedo ver quién. Who here has been to the ashram of Subari Muni? ¿Quién ha estado aquí en el ashram de Subari Muni? Oh. Well, you missed a beautiful place. Bueno, se perdieron en un lugar hermoso. Subara Muni's ashram is just off the Parikram path, about a 15-minute walk from Krishna Balaram. El ashram queda a 15 minutos del Parikram. There are wonderful saintly sadhus living there. Hay grandes sadhus santos que viven allí. It's near the Yamuna River and so beautiful. Es cerca al río Yamuna y es muy hermoso. There are deer and birds and just such a peaceful place. Hay venados y aves y es un lugar muy pacífico. So tonight we're going to talk about Subari Muni and me. Así que hoy vamos a hablar de Subari Muni y yo. See, I had a very good experience there. Yo tuve una muy buena experiencia allí. So, Subari Muni is discussed in the 9th canto, 6th chapter. Subari Muni es discutido en el noveno canto, el capítulo 6. So, Subari Muni lived in the Satya Yuga.
Subari Muni vivió en Satya Yuga, because the kind of things he did, you cannot do in Kali Yuga. que las cosas que él hacía no las pueden hacer en Kali Yuga. Before Sabari Muni was born, he was given a great potency. Antes de que Subari Muni naciera, él se le fue dado una gran potencia When he was in the womb of his mother. cuando estaba en el vientre de su madre. So Sabara Muni was born when he was young, he took great austerities. Cuando él era joven, tomó muchas austeridades. He decided he was going to go deep in the Yamuna River. Él decidió que iba a ir profundo en el río Yamuna. Now, for me right now, it's a problem going in the Yamuna River because it's so polluted. Para mí ahora es muy difícil ir en el río Yamuna porque está muy contaminado. Some of the yogis stand in the water all day, Algunos de los yogis están en el agua todo el día, but I'm too scared. pero a mí me da mucho miedo. Yeah, I'll show you a picture. Les voy a mostrar una foto. Uno momento. Un momento, por favor. Yeah. It's missing it. Okay. Anyway, so he was meditating under the water. Así que él estaba meditando debajo del agua. And when he was meditating, Y cuando él estaba meditando, he was young. He was a brahmachari, maybe 18, 19 years old. era joven, era una machari, tenía entre 18 y 19 años. And he was meditating for 1,000 years. Of course, Yes. it was a different yuga. Él estaba meditando por alrededor de 1000 años porque era un yuga diferente. And during this time, he was so kind that he would take some breadcrumbs and give it to the fish. Durante esta época él era muy generoso. Él tomaba algunas migajas de pan y se las compartía a los peces. Yeah. And while he was under the water, Mientras él estaba abajo del agua, he saw some fish having sex. él vio algunos peces teniendo sexo. Now, I've never seen a fish having sex, Yo nunca he visto a un pez teniendo sexo, but we know little fishes come, so they must. pero sabemos que los pequeños peces vienen, así que tienen que hacerlo. So it says that one should not contemplate the sex life of others. Y se dice que no debes contemplar la vida sexual de otros. It's a source of fall down. Es una fuente de caída. But somehow he was thinking about the sex of a fish. Pero de alguna manera él estaba pensando acerca del sexo de un pez. And his mind became disturbed. Y su mente se vio perturbada. Now, previously, he had helped a king. There was a king Mandata. Anteriormente, él había ayudado a un rey, el rey Mandata. Mandata lived in Ayodhya, the home of Ram. Mandata vivía en Ayodhya, la casa del señor Ramachandra. And in that land, there was a huge drought, no rain. En esa tierra había una gran sequía, no había lluvia. People were dying, starving. La gente se estaba muriendo, estaba pasando hambre. So King Mandata was advised to go and see Sabari Muni for a blessing. Así que el rey Mandata se fue para ver a Subari Muni por una bendición. So he saw Sabara Muni
and he and the drought stopped. Así que él vio a su Bari Muni y la sequía se acabó. So when he saw the fish having sex, his mind got agitated. So he went to ask King Mandata for one of the king's daughters in marriage. Así que cuando estaba viendo los peces, su mente estaba agitada y fue a ver al rey Mandata para pedirle una de sus hijas, para casarse con una de sus hijas. By this time, he was no longer 18 years old. He was 18 when he went in the water, but now he had been in the water for 1,000 years. En este momento él ya no tenía 18 años. Él tenía 18 años cuando entró al agua, pero ya había estado meditando por 1000 años. In Satya Yuga, these things were possible. En Satya Yuga estas cosas eran posibles. Now, if you've been in a bathtub for 10 minutes, your skin gets all wrinkled. Así que cuando has estado en una tina por 10 minutos, tu piel se vuelve arrugada. What would you look like if you were in a bathtub for 1,000 years? ¿Cómo te verías si estuviste en una tina por 1000 años? Would some young woman want to marry you, an old wrinkled bag? ¿Alguna mujer joven querría casarte contigo si pareces una bolsa toda arrugada? The Beatles wrote a song, Los Beatles escribieron una canción. When I'm 64. Cuando tenga 64. When I'm 64 years, will you still love me? Cuando tenga 64, ¿aún me vas a querer? Because when the Beatles were in their 20s, 64 seemed so old. Cuando los Beatles estaban en sus 20s, ellos veían que los 64 eran Does muy anybody viejos. know that song? ¿Alguien conoce esta canción? You don't know the Beatles song, When I'm 64. No conocen la canción de los Okay. Beatles cuando tenga 64. You're listening to too much Hare Krishna chanting. Están escuchando demasiado Hare Krishna. Okay. So now this was not 64, this was 1,000. Esto no eran 64, eran 1000 años. So Sabari Muni thought, I am now feeble because of my old age. Ahora es, I don't know what feeble is. Okay, I am weak. Ahora estoy débil por mi edad. And he said, these women will not like me. Estas mujeres no me van a querer. So he was a mystic yogi. So he transformed himself into a young and beautiful person like me. Él era un místico yogi que se transformó en una persona joven y bella como yo. Okay. And then he went to the palace, and all 50 daughters of the king wanted to accept him as their husband. Así que fue al palacio y todas las 50 hijas del rey querían casarse con él. And in this way, all 50 princesses were fighting over who would get him. Así que de esta manera todas las 50 princesas estaban peleando acerca de quién se iba a quedar con él. So he used his power as a yogi to create a beautiful palace. Así que él usó su poder como yogi para crear un hermoso palacio. Now, some would say, how is that possible? Así que alguien se puede preguntar, ¿cómo es esto posible? But 50 years ago, if I said to you, Alexa, turn on my light, none of you would believe that could happen. Así que si hace 50 años si les dijera, Alexa, prende las luces, ninguno de ustedes creería que eso es posible. But now I can say, Alexa, turn on my light and sing me a song, and all this happens. Pero ahora le puedo decir, Alexa, prende las luces y canta una canción y todo esto sucede. My Alexa here is wondering what I'm asking. Mi Alexa en este momento justo se está preguntando qué es lo que le estoy diciendo. So, and if I said to you,
200 years ago, we would be flying in airplanes. No one would believe me. Les puedo decir que hace 200 años, si les dijera, todo el mundo va a estar volando en aviones, nadie le hubiera creído, Except for Leonardo da Vinci, who predicted that. excepto por Leonardo da Vinci, que predijo esto. But everyone else said this was crazy. Pero todo el mundo diría, esto es una locura. So similarly, in different times, there are different mystical powers. Así que de la misma manera, en diferentes épocas hay diferentes poderes místicos. If I would take my iPhone Si yo tomara mi iPhone and I would take it to an Aboriginal tribe who never saw electricity, si lo llevara a una tribu a origen que nunca ha visto la electricidad, these people wouldn't have no idea what happened. esta gente no tendría ni idea qué es lo que está pasando. When my son now is 47, but when he was 4 years old, Mi hijo ahora tiene 47, pero cuando él tenía 4, I had a job and my boss invited me and my family to his house. yo tenía un trabajo y mi jefe me invitó a mí y a mi esposa a su casa. So my son saw the television set Así que mi hijo vio el set de televisión and he ran up to the set and tried touching the people inside. y vio a las personas en la televisión, intentó tocarlas. He had never in his life seen a television set Nunca en su vida había visto una televisión because we thought it would be destructive. porque pensábamos que iba a ser disruptiva, que no iba a venir bien. My boss said to me, "What's going on?" Así que mi jefe me dijo, ¿qué está pasando? I said, he never has seen a television set. Y yo le dije, él nunca ha visto un televisor. And my boss said to me, "That is wonderful." Y mi jefe me dijo, oh, eso es muy bien, muy bueno. So, in a similar way, if we do not understand the technology, some of the Bhagavatam seems very mysterious. De la misma manera, como no podemos entender la tecnología, algunas partes del Srimad Bhagavatam nos parecen muy raras, muy misteriosas. And that is because we do not understand the processes. Y esto es porque no entendemos los procesos. So, this mystic yogi created beautiful palaces with beautiful gardens. It was just wonderful. Así que este yogi místico creó palacios increíbles con hermosos jardines. Era simplemente hermoso. Then King Mandata, the father of all of the 50 princesses, came to visit his daughters. Así que el rey Mandata, el padre de todas las princesas, vino a visitarlas. And he was amazed to see the material opulence beyond his. Y estaba sorprendido de la opulencia material más allá que la suya. And he immediately retired and said, "He has more opulence than me, and what good is all this opulence?" And he went off to become a yogi. Y el rey inmediatamente se retiró y dijo, ¿de qué sirve toda esta opulencia? Y se retiró y se volvió un yogi. So, in this way, Sabara Muni enjoyed sense gratification in this world. De esta manera, Subara Muni disfrutó la gratificación de los sentidos en este mundo, But he was not satisfied. pero no estaba satisfecho. Even though he was expert at chanting mantras, he was still unsatisfied. Así que así él fuera experto en cantar mantras, no estaba satisfecho. And he remembered how he got into this mess because of the fish. Y se acordó de cómo se llegó a este desorden y fue por el pez.
So Sabara Muni decided to go back to his yoga life. Así que Subara Muni decidió volver a su vida de yogi. He had 100 sons with each of his wives, meaning 5,000 children. Así, tuvo 100 hijos con cada una de sus esposas, o sea, 5,000 hijos. He had everything you could want in material life. Él tuvo todo lo que usted hubiera querido tener en la vida material. A Lamborghini, a jet plane, he had everything. Un Lamborghini, un jet plane, todo, lo tuvo todo. Yeah. But he knew that there was a higher reality. Pero él sabía que había una realidad superior. So he went back to the forest and did great austerities. Así que fue de vuelta al bosque y hizo muchas austeridades. At the time of death, he was able to go back to Krishna. Y al momento de la muerte, él pudo volver con Krishna. And his wives went with him. Y sus esposas vinieron con él. So, why is this story important to me? Así que, ¿por qué esta historia es importante para mí? Well, first, I am also very attached. Primero, yo también estoy muy apegado. But I understand that there's a higher purpose. Pero yo entiendo que hay un propósito superior. Now, how did I learn that? Así que, ¿cómo aprendí esto? From Subara Muni. De Subara Muni. Now I'll show you. Así que ahora les voy a mostrar. I went to his ashram. This is me at Indradumna Swami's Parikram at Subara Muni's ashram. Así que This fui a was about 3 years ago. Fui a su ashram. Este soy yo con Indradumna Swami, en el Parikram de Indradumna Swami hace 3 años en el ashram de Subara Muni. And when I was there, I had a mystical experience. Y cuando estaba allí tuve una experiencia mística. There were many devotees from Russia and all over the world, but many Russians. Habían muchos devotos de todo el mundo, de Rusia, principalmente de Rusia. You can see a Russian devotee to my right. Pueden ver a un devoto ruso a mi derecha. And over here you see the Badahari who is leading the chanting. Y pueden ver a Badahari a este lado, quien estaba liderando los mantras. Best chanter on the planet, in my opinion. El mejor cantante del planeta, en mi opinión. So, I was watching these Russians. Así que estaba viendo a estos rusos. First, I'd been to this ashram before. Ya había estado en este ashram antes. There's a beautiful road off the Parikram, a dirt road. Hay un hermoso camino que sale del Parikram. And the road goes through a little village. Y el camino va a una pequeña villa. And then you take a little side road and you're at Subari Muni's ashram. Y toman un camino del costado y ahí pueden llegar al ashram de Subara Muni. When I first went to Vrindavan in 1977, all around the Krishna Balaram Mandir was empty space and peacocks, and it was beautiful. Cuando fui por primera vez en 1977, todo estaba vacío y habían pavos reales y todo era muy hermoso. Now it is full of high rises. Ahora está todo lleno de altos edificios. But going down this road is just like the old Vrindavan. Pero bajando por este camino es justo como el antiguo Brindavan. And there's a little village on the way, and everyone in that village was so nice. Y hay una pequeña villa en el camino y todo el mundo en esta villa fue muy amable. Except at night. Excepto en la noche.
Because at night, this is known as a village of thieves, and they go to Vrindavan to rob everybody. Excepto en la noche, porque en la noche ellos, esto es una villa de ladrones y en la noche van a brindar, van a robar a todo el mundo. But they're devotees thieves, so they were very nice to me. Pero son devotos ladrones, así que fueron muy bien conmigo. And so when I was at the ashram before the parikram, Así que cuando estaba en el ashram, antes del parikram, it brought back that feeling of old Vrindavan to me when I first went there in 1977. así que cuando estaba ahí, trajo el sentimiento del antiguo Brindavan cuando fui allí en 1977. But I was very scared of Vrindavan. Pero yo le tenía mucho miedo a Brindavan. I became a devotee in Mayapur, which I found much more relaxed. Yo me volví un devoto en Mayapur, donde me sentía mucho más relajado. I was scared of committing offenses or that I would not be able to see the mystical side of Vrindavan. Yo tenía mucho miedo de cometer ofensas o no poder ver el lado místico de Brindavan. I was scared I would just see the open sewers and the pigs and not like Vrindavan. Yo solo iba a ver a los marranos y los caminos amplios y no Brindavan. But before I went to India on this pilgrimage, I read many books by Sachinanda Swami and Shivaram Swami. Pero antes de ir a India en este peregrinaje, leí muchos libros de Sachinanda Swami y I missed the first one. Who was it? Indradumna Swami and Sachinanda Swami. Muchos libros de Indradumna Swami y Sachinanda Swami. And I was praying, may I just have a tiny, tiny glimpse of understanding that Vrindavan's a spiritual world. Y estaba orando que por favor pudiera tener una pequeña gota del mundo espiritual de Brindavan. I said, I am afraid of living my whole life and only seeing the mundane side of Vrindavan. Tenía miedo de haber vivido toda mi vida y solo haber visto el lado mundano de Brindavan. So I prayed a lot and I read a lot. Así que leí mucho y oré mucho. Then when I went to Subari Muni's ashram, I saw the Russian and other devotees. Así que cuando fui al ashram de Subari Muni, vi a los rusos y a los otros devotos. And they were all in ecstasy. Y estaban todos en éxtasis. I said, Krishna, what's wrong with me? Why can't I get a taste of what they have? Y le decía a Krishna, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no puedo tener una prueba de lo que ellos tienen? And I was watching them so intently. Y los veía muy detalladamente. And then Paramatma said, don't watch, join them. Y Paramatma le dijo, no los mires, úneteles. And I was praying, Subara Muni, Y please help me. Le estaba orando a Subara Muni, por favor, ayúdame. And then I felt a strong emotion. Así que tuve una gran emoción. So I walked behind a pillar to be private. Fui detrás de una columna para tener algo de privacidad. And I did not know that Indradumi Swami's photographer was nearby. Y no sabía que el fotógrafo de Indradumna Swami estaba cerca. I didn't want anyone to see me because I didn't want to be a sahajya. No quería que nadie me viera porque no quería ser un asahija. But he took a picture of me anyway. Pero igual me tomó una foto At Subara Muni's ashram. en el ashram de Subara Muni. Because for a moment, I could taste Vrindavan. Por un momento pude probar Brindavan. So you asked me today to share a story from the Bhagavatam that touched my heart. Así que me preguntaron hoy que por favor compartir una historia del Bhagavatam que haya tocado mi corazón.
So the story that touched my heart for today is Sabara Muni. La historia que ha tocado mi corazón para hoy es la historia de Subharamuni. Even though he became a materialist, Incluso si él se volvió un materialista, he had that seed of devotion and it grew. él tenía esa semilla de devoción y creció. So for all of us, even if we have our material desires, Así que para todos nosotros, incluso si tenemos nuestros deseos materiales, we can also come to the higher platform. nosotros también podemos ir a la plataforma superior. So that's today's story. Así que esa es la historia de hoy. So I'll stop here and leave time for questions. Voy a parar acá y voy a dejar tiempo para las preguntas. I hope this story is interesting to you. Espero que esta historia haya sido interesante para ustedes. I've never told anybody else this story before. You're the first ones to hear it. Nunca le había contado esta historia a nadie más antes. Son los primeros en escuchar esta historia. That's because Prema and Premi attracted me to Esto es open my porque, heart. esto es porque Prema y Premi me atrajeron y abrieron mi corazón. Thank you, Prabhu. Thank you so much for open your heart with all of us. It was wonderful what you just told us. The picture is amazing. Thank you so much. Muchas gracias, Prabhu, por abrir su corazón y compartirlo con todos nosotros. Esa foto es increíble. By that picture, we can see very deep what you are sharing with us. A través de esa foto podemos ver bien profundamente cómo eso que estuvo compartiendo con nosotros. So, si alguien tiene alguna pregunta relativa con este tema, puede escribirla ahí en el chat o levantar la mano. Yeah. And just so you know, I have two main services in ISKCON, some minor services. I'm on the board of the Bhakti Center or whatever, but my major service is I'm the director of the Bhaktivedanta Institute, and this is our new headquarters in Gainesville. Para que ustedes sepan, yo tengo dos servicios. Uno, soy parte del board de Bhakti Center y otro, soy parte del Bhakti Institute y estos son nuestros headquarters en Gainesville. Yeah. And I'm also the co-director of ISKCON Resolve. We do the conflict resolution for ISKCON. Y también soy codirector de ISKCON Resolve, que hacemos resolución de conflictos en ISKCON. Right now, I'm the mediator for the GBC on the Vaishnavi Diksha Guru issue. Y soy el mediador del GBC en el asunto de Guru Vaishnavi. Wish me luck. Deseenme suerte. Yes, thank you. So, are there preguntas? You don't have to translate that one. Yes, Any questions? I have a question. So, what you suggest us to develop that view of the Holy Dam? You said that you read a lot and you pray. And if there's another tip that you can share, yes, I will say it in Spanish. Entonces le estoy preguntando si nos podría compartir algún otro así consejo para poder desarrollar esa visión del Santo Dam, aparte de de leer y orar para que se revele. The key is good association. La clave es buena asociación. Every day when I was in Vrindavan, I had lunch with Burijan. Cada día cuando estaba en Vrindavan, almorzaba con Purushan. He's one of the most intelligent devotees on the planet. Él es uno de los devotos más inteligentes en este planeta. Burishan Prabhu, just to play. Yes. Burishan. And then I would go on Indradumna Swami's parikrams. Y también iba a los parikrams de Indradumna Swami. And then I would avoid places where people wanted to gossip. Y evitaba los lugares donde las personas querían echar chisme. I would spend
1 hour every day at Yamuna's Samadhi. Y pasaba 1 hora cada día en el Samadhi de Yamuna. Yamuna practically made me a devotee. Yamuna prácticamente me volvió un devoto. So by avoiding gossip and getting good association, everything was worked out well. Por evitar el chisme y tener muy buena asociación, todo funcionó muy bien. Yes, that's me at the Samadhi. Ese soy yo en el Samadhi. Yeah. Thank you Yamuna so was much. one of the most advanced devotees I ever met. Yamuna es uno de los devotos más avanzados que yo he conocido. Thank you so Yeah. much, Prabhu. Yeah. Thank you. So there's another question. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano? También pueden hacerla ahí por Facebook, escribirla. Also by Facebook, you can write down. Kishore, Is this on Facebook too? yes. Yes. Okay. Oh, if I knew that, I would have combed my hair. Sí, si hubiera sabido que estaba en Facebook, me hubiera arreglado el cabello. So we have another question. David, in the chat, we have another question. Okay. Yes. Which one is ¿Dónde está la pregunta? And Kishore, they are asking how we can do a balance in our spiritual and material life. ¿Cómo podemos hacer un correcto balance entre la vida espiritual y la material? Kang y Kishore están preguntando. Number one, be aware that we need a balance. Número 1, estén conscientes que tenemos que tener un balance. If we neglect our material duties for our spiritual life, we'll be dissatisfied. Si no tomamos, si no hacemos bien nuestros deberes materiales, no vamos a poder cumplir con la parte espiritual. If we neglect our spiritual duties, we'll be dry. Si no hacemos nuestros deberes espirituales, vamos a estar secos. Krishna says in the Gita, do not eat too much, do not eat too little. Krishna dice en el Gita, no coma mucho ni coma muy poco. Don't eat too much, don't eat too little. No coma mucho o no coma muy poco. So we have to keep a balance. Así que tenemos que tener un balance. If you're driving down the highway, si estás manejando en la autopista, and you go into a ditch on the left side of the road or the right side of the road, it makes no difference. You're still in a ditch. Si te caes por el lado izquierdo de la autopista, por el lado derecho de la autopista, no hace ninguna diferencia porque igual estás en un hueco. As far as the details go, it's good to take shelter of your mentors. Ya hablando de los detalles, es bueno tener refugio en sus mentores. By the way, David, I know enough Spanish to know you're very good. Thank you. Thank you. Very, very good. Here, you can translate. You have to translate. You have to translate, David, also. You have to translate it. Que sé algo de español y puedo decir que es bueno. And very handsome. Y muy guapo. You're wonderful, Prabhu. Okay. But that's a very good question. The balance is a most important question. Very, very good question. Muy buena pregunta. El balance es algo muy importante. Muy buena pregunta. So I think John Mashtami has a question from Argentina. Sí. No, yo quería preguntarle qué es lo que usted sintió cuando tuvo esa experiencia en el ashram. I wanted to ask you, what did you feel when you had that experience in the ashram? Krishna's mercy. La misericordia de Krishna. Yeah. I felt that I too could be a devotee. Sentí que yo también podía ser un devoto.
I was praying, please. I've been a devotee for, at that time, almost 50 years, but Krishna, I didn't feel like a devotee. Estaba orando que había sido un devoto por 50 años, pero quería ser un devoto. Several times in my life, Krishna has given me intimate blessings. Varias veces en mi vida, Krishna me ha dado bendiciones íntimas. When I'm humble, Krishna gives me blessings. Cuando soy humilde, Krishna me da bendiciones. When I'm proud, Krishna gives me a kick. Cuando estoy orgulloso, Krishna me da una patada. I get more kicks than blessings. Yo recibo más patadas que bendiciones. Muchas gracias. Thank you, Prabhu. So there's another question. ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor. Ahora vamos a mirar si alguien tiene en Facebook, también la puede escribir. O si no, aquí pueden levantar la mano. Acá tenemos una pregunta. A ver. Krishna is in the heart of all living entities as Paramatma, as observer and controller of our activities. In regard of our activities developed under our material wishes, does he also intervene? That's a very smart question. Only if we invite him to. Esto es una pregunta muy inteligente, solo si nosotros lo invitamos a hacerlo. If we invite Krishna, he loves us. He's kind. He'll help us. Si invitamos a Krishna, él nos ama, él es amable y él nos va a ayudar. If we don't invite Krishna, then the material nature will control. Si no invitamos a Krishna, entonces la naturaleza material va a ser quien controle. So best to invite Krishna. Así que lo mejor es invitar a Krishna. Krishna is always kind. Krishna siempre va a ser amoroso, amable. We are not always kind. Nosotros no siempre somos así. But Krishna is still there with us. Pero Krishna siempre está ahí con nosotros. We can forget Krishna, he cannot forget us. Nosotros podemos olvidar a Krishna, pero él no se olvida de nosotros. This is 100% true. Esto es 100% cierto. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Gracias, Menaka, por tu pregunta. Thank you, Menaka, for your question. Let's see, there is another question. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera? Aprovechen la oportunidad de estar con este maravilloso devoto. Gustavo, adelante, Gustavo. Gustavo y Anabela. Ahí vamos. Habilita tu micrófono, Prabhu. Hare Krishna, muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu, por su tiempo. Quería preguntar, porque tengo entendido que Srila Prabhupada quería desarrollar una comunidad de estudios védicos. I wanted to ask, because Srila Prabhupada wanted to develop a community for Vedic studies. Védica científica. Una comunidad scientific Vedic community for studies. Bueno, sé que no se pudo desarrollar, pero esto se está desarrollando ahora en lo que es el Instituto Bhaktivedanta. Altos estudios. Is this something that is being developed in the higher studies of in the Bhaktivedanta Institute? Yeah. Let me see. I'm putting our web page in the chat. Voy a compartir el website en el chat. Ah, sí, yo lo tengo. Muy lindo. And I'll put our website. I have Facebook open now. I'll stick it in the Facebook chat too. Y también lo voy a poner en el chat de Facebook porque ya lo tengo abierto. Okay. We're an intellectual community. So we're developing an intellectual community. Nosotros somos una comunidad intelectual y estamos desarrollando una comunidad intelectual. We mostly are scientists and philosophers. Nosotros somos principalmente científicos y filósofos. And thinkers. Y pensadores.
We're writing many books right now, 5 books we're writing Estamos escribiendo 5 libros en este momento, on science and spirituality, en ciencias y en espiritualidad, on consciousness. en conciencia. We're writing a small book on Is the Earth Flat? Estamos escribiendo un pequeño libro acerca de si la Tierra es plana. By the way, the answer is no, La respuesta, por si quieren saberla, es no. but some people think so. Pero algunas personas quieren creerla. So we write it from the point of view of science, from Shastra, from Prabhupada. Así que lo escribimos desde el punto de vista de la ciencia, desde el Shastra, desde Prabhupada. We're writing on evolutionary issues, Estamos escribiendo acerca de asuntos de la evolución. on the 5th canto and cosmology. En el quinto canto y en la cosmología. We're the official science advisors to the TOVP. Somos los consejeros oficiales del TOVP. We're very busy. Estamos muy ocupados. Anybody wants to help us, you're welcome to. One of our key scientists is a Spanish speaker from Colombia. He's in Florida now, but he's from Colombia, PhD in physics. Uno de nuestros contribuidores claves es de Colombia, tiene un doctorado en física. His name is Murli Gopal. Su nombre es Murli Gopal. So, any other questions? I have Facebook on my other screen. Okay, ¿Alguna si otra hay alguna pregunta? otra pregunta, ahí vamos a ver en Facebook o por aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación con esto. ¿Vos querés hacer una pregunta? I have a question. You were practicing Krishna consciousness for at least more than like 50 years. Yeah, I've been chanting Hare Krishna since the 60s. Estoy cantando Hare Krishna desde los 60s. So, if you can tell us something in regards of the Srimad Bhagavatam and how we can go deep in that mood of Bhagavatam, to put Bhagavatam as part of our life, what can you tell us about that? Entonces, usted está practicando la conciencia de Krishna desde los años 60, dijo, y entonces yo quería saber, después de tantos años de práctica, ¿qué es lo que usted nos podría decir para poder ir profundamente en el Srimad Bhagavatam y tenerlo como en nuestras vidas? ¿Qué tips o qué consejos nos daría? How does one get deep into Harry Potter? ¿Cómo se va uno profundo en el Harry Potter? You read it and you talk about it and you think about it. Lo lees y hablas de él y piensas acerca de él. Same thing. Es de la misma manera. So many people think of Harry Potter all day. Hay mucha gente que piensa en Harry Potter todo el día. So we can think of the stories from the Bhagavatam all day. Así que podemos pensar en las historias del Bhagavatam todo el día. But those stories are real and Harry Potter is made up. Las historias del Bhagavatam son reales y las del Harry Potter son artificiales. I think everyone knows who Harry Potter is. Creo que todo el mundo sabe quién es Harry Potter. Except one person who doesn't know who Harry Potter is. Excepto una sola persona que no sabe quién es Harry Potter. Harry Potter doesn't know because he doesn't exist. Harry Potter no lo sabe porque él no existe. And never will exist. Y nunca va a existir. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Yeah. Muchas gracias, Prabhu. Here we have another question. Okay. Hare Krishna from Honduras, all my humble obeisances, all glory for Srila Prabhupada. Devotee told me yesterday that chanting rounds in Brahma Muhurta help to be all right all 24 hours of the day, spiritually talking.
Everyone knows that the morning time is more mode of goodness. Todo el mundo sabe que las horas de la mañana están en la modalidad de la bondad. The bars and liquor store are not open during the Brahma Muhurta. Los bares y las licoreras no están abiertas en la hora del Brahma Muhurta Because it's too much mode of goodness. porque hay demasiada modalidad de la bondad. So during that Muhurta, chanting is more effective. Así que durante esta Muhurta, cantar es mucho más efectivo. That's all. Eso es todo. Okay. So here Premi have a question. She asked, she want to know about you see in the picture that in one picture like you are praying there in that wonderful and holy place. So if you can, how we can like develop that mood of like doing prayers to Krishna with love and like to be more conscious about that important part in our life. Now in Spanish. So, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar esas oraciones, que es algo tan importante en nuestras vidas, es parte de uno de los procesos del servicio devocional, Vandanam, ofrecer oraciones? Si nos podría ayudar con eso. Thank you. Premi, that's a nice question. Es una buena pregunta, Premi. There are 9 processes of devotional service. Hay 9 procesos del servicio devocional. Find those that work for you and engage in them. Busca aquellos que funcionan para ti y involúcrate con ellos. With your heart. Con tu corazón. Somebody might clean the temple, somebody might memorize Shastra. Algunos pueden limpiar el templo, otros pueden memorizarse los shastras. The most important thing is to engage with your heart. Lo más importante es involucrarte con tu corazón. The mind is going to tell you not to. La mente te va a decir que no lo hagas. The mind is going to say, what about your email? Y la mente te va a decir, ¿y qué pasó con el email? And what about breakfast? ¿Y qué pasa con el desayuno? And what about everything else? ¿Y qué pasa con todo lo demás? So Bhakti Siddhanta said, we have to beat the mind with our shoes in the morning and a broom at night. Así que Bhaktisiddhanta decía que tenemos que pegarle la mente con los zapatos en la mañana y con una escoba en la noche. Krishna says, Arjuna says to Krishna in the Gita, the mind is more difficult to control than the wind. Y Arjuna le decía a Krishna en el Gita, la mente es mucho más difícil de controlar que el viento. But if we're steady, eventually it happens. Pero si somos estables, eventualmente va a pasar. So Krishna will give us a moment like I had of some deep realization. And then after that, sometimes it feels like we're entering the spiritual desert. Así que Krishna nos va a dar un momento de realización espiritual y luego de eso vamos a sentir que vamos a estar en un desierto espiritual. Even the great devotees tell me sometimes they're in the spiritual desert. Incluso los grandes devotos algunas veces les dicen que han sentido estar en el desierto espiritual. So don't be discouraged. Así que no se sientan mal. You have to really want something. Si ustedes realmente quieren algo, The less you have, that's Krishna's mercy also. The less taste you have, then the more opportunity to work harder. Así que es una bendición. Entre menos taste, entre menos lo prueben, es una oportunidad para trabajar más acerca de ello. So if Krishna gives you a great taste or Krishna takes away the great taste, they're both special mercy. Y si Krishna le da un gusto superior o se lo quita, estos son ambos una bendición. And in this way, we can learn that we are not the controller. Y de esta manera podemos aprender que nosotros no somos los controladores. Though I like to think I am. Pero me gusta pensar que yo soy el controlador. But you go to India, Cuando van a India, you cannot even control your bowels. no pueden ni siquiera controlar sus tripas. So we're not the controller. Así que no somos el controlador.
Thank you, Thank Prabhu. you. Thank you so much. Well, let's see if we have the last question. So we don't want to take a lot of time for Prabhu. Alguien que tenga una última pregunta. Creo que en Facebook. I will check in Facebook if there is something. No, Facebook no. Let's see here. En Facebook no hay. Si acá alguien quiere hacer alguna última pregunta, tienen la oportunidad acá. Okay. No, I don't see anything in Facebook. I was looking. Yeah, I was looking also. Okay. So, Well, it's been a great pleasure being with all of you. Ha sido un gran placer estar con todos ustedes. It's wonderful to visit South America with no jet lag. Es genial visitar a América del Sur sin tener un jet lag, No sitting on a miserable airplane. sin sentarse en un avión miserable. But instead of jet lag, now I get Zoom lag. Pero ahora solo tengo el lag de Zoom. Yeah. Prabhu, we are very, very happy to have you here. For us, it's an honor. And thank you so much for being so available for all of us. Of course. Thank you. Muchas gracias por estar disponible para todos nosotros. Thank you so much. Everybody can open. Thank you, Prabhu. Pueden abrir los micrófonos todos y le damos un Haribol a Prabhu. Los saludamos todos los que Gracias, quieran. David, por Haribol. la Jai Prabhu. Thank you very much. Haribol, Prabhu. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Thank you. Hare Krishna. Brahmatirtha. Chao, papá. Haribol. Gracias. Haribol. Hari. Chant and be Brahmatirtha happy. Prabhu ki Haribol. jai. Thank you. Nos vemos pronto, Haribol, con más encuentros, sorpresas, ya les avisamos en la semana. Gracias, Premi Gracias, también, Haribol. Haribol. Muchas gracias por todo ese servicio. Increíble. Bye. Haribol. Thank you so much. Gauranga Nityana. Listo. Muchísimas gracias. Haribol. Muchas gracias, Premi, Gracias, Haribol. Kanki, Gracias, por todo el Kish, Kanki, servicio. por todo. Ahí está. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Haribol, Krishna. Prabhu.